Quiero comenzar en esta mañana una serie de predicaciones con un tema diferente a lo que hemos estado viendo en estos días. Hemos disfrutado de un buen tiempo durante todo el mes de agosto y estuvimos recibiendo la palabra con algunos hermanos que estuvieron visitándonos a lo largo de este mes. Pero quiero que vayamos en este tiempo y que analicemos un tema muy importante para nosotros como creyentes y para el desarrollo de nuestra vida. Constantemente nosotros estamos escuchando y se hace todo un alarde de personas que están que están apoyando distintas causas, que están dedicando sus recursos a la ayuda, digamos, o a la labor social desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, hace unos años leí una noticia que decía que Bill Gates, el magnate creador de Microsoft, había donado a lo largo de su vida un promedio de $27,000 millones en distintas causas benéficas. $27,000 millones y todo el mundo lo reconoce como una buena persona, una persona muy generosa. Leí otra noticia hace un tiempo donde una señora muy rica tomó toda su fortuna y cuando estaba cerca de morir firmó un testamento donde decía que toda su fortuna se la dejaba a su perro. A su perro le dejó su fortuna. Y así como se aplaude a Bill Gates, muchos aplaudieron a esa señora. Dejó toda su fortuna a su perro. Algunos dijeron, yo quiero ser el perro. Pero cuando nosotros hablamos de dar, cuando nosotros hablamos de qué nosotros podemos hacer en este tema, muchas veces nos sentimos intimidados porque decimos, yo no tengo para donar $27,000 millones como Bill Gates. Otros dirán, yo no tengo una fortuna ni siquiera para dejársela al perro. Pero el dar y el recibir es una bendición que viene de Dios y a la cual todos estamos llamados a participar, no solamente de manera pasiva, sino de manera activa. En el día de hoy yo quiero hablar de un tema importante para nosotros y es el tema de la generosidad. Y esta es la segunda vez que toco este tema de cómo nosotros debemos vivir y practicar la generosidad. En el año 2020 comencé a enseñar este mismo texto y en la segunda entrega de esta serie llegó el COVID. Y entonces el Señor nos dirigió a hacer otra cosa. Pero en este tiempo yo quiero compartir el capítulo 8 y el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios y que seamos animados, edificados, impulsados a desarrollar una vida que muestra a Cristo a través de la generosidad. Y yo quiero invitarte a que vayas allí conmigo, 2 Corintios capítulo 8, y en el día de hoy solamente vamos a leer los versos del 1 al 8 y vamos a comenzar a hablar de la bendición de dar y de recibir. La generosidad no se trata solamente de dar, también va a implicar que en momentos tendremos que recibir. Por eso estoy titulando esta serie Generosidad, la bendición de dar y recibir. Así que acompáñame a 2 Corintios capítulo 8 y lee junto conmigo los primeros 8 versos de esta carta. Dice así: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo,
y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por estar con nosotros y por hablarnos a través de ella. Nosotros nos entregamos completamente a tu voluntad, a lo que tú quieres enseñarnos, Señor, rogando que no haya nada que impida que tu palabra sea predicada y sea recibida en este momento. Te lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Esta segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo la escribe desde un corazón muy pastoral y amoroso. Esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero y había sido una iglesia problemática, una iglesia que brillaba por su pecado. Y a mí me impresiona cómo Pablo en la primera carta los saluda a ellos diciéndole algo que al principio a mí me parecía una locura, porque Pablo escribe diciendo a la iglesia de Dios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Hay otra versión que dice a los santos que están en Corinto. Yo preguntaba, ¿cómo esta iglesia con la cual Pablo tiene que pelear tanto a causa de su pecado, Pablo le dice a los santos que están en Corinto? Mi hermano, tú y yo somos como ellos, pecadores que hemos sido santificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le escribe cargado de amor a ellos. Y en la primera carta le escribió un mensaje muy práctico, y en esta segunda carta Pablo le escribe un mensaje muy teológico. Estos hermanos estaban siendo atacados por maestros que querían borrar las correctas enseñanzas del evangelio que Pablo le había dado y que estaban desviando a estos hermanos. Y Pablo se concentra aquí en hablarle a ellos para corregir el mensaje del evangelio, para llevarlos a vivir tal como él les dijo en la primera carta, haciéndolo todo para la gloria de Dios. Pablo se concentra en hablar con estos hermanos de diversos temas. Él comienza a enseñarles vivir para la gloria de Dios en medio del sufrimiento que ellos estaban experimentando, en medio de las dificultades, de las pruebas. Pablo le está hablando a ellos de su debilidad y cómo esa debilidad es sostenida a través de Dios. Y constantemente le está hablando a ellos de cómo hallar y dar consuelo a otros en medio de la aflicción. Y una manera en cómo él les habla de llevar ese consuelo es a través de la generosidad. Por eso en este capítulo 8 y en el capítulo 9, él le habla y le desarrolla todo el fundamento, todos los principios que nosotros podemos tener para hacer de la generosidad una obra de gracia que abunde en nuestra vida. Él aquí le va a hablar del origen de la generosidad, de cuál es la motivación, cuál es la raíz, de cómo debemos hacerlo, del resultado que viene a nuestra vida cuando nosotros somos
generosos. Pablo les va a hablar de esto a ellos. Y en esta primera porción que tomamos en el día de hoy, los versos del 1 al 8, Pablo trae un ejemplo a estos hermanos. Pablo le está escribiendo a los corintios y les va a hablar o va a ilustrar su enseñanza partiendo del ejemplo de otros hermanos de los macedonios. Él le habla a ellos abiertamente de cómo el Señor ha obrado en el corazón de estos hermanos. Y en el versículo 2 le dice que estos hermanos abundaban en generosidad. Esa palabra que aparece en el texto que dice liberalidad, que en otras versiones habla directamente de generosidad, significa de manera literal, está apuntando a algo que se da de manera copiosa, que se da en abundancia. Pero vamos a definir qué es la generosidad. ¿Qué es ser generoso? Hay un autor llamado Chris Willard que en su libro La generosidad contagiosa, él dice que la generosidad en esencia es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el que compartimos todo lo que tenemos y lo que somos como una demostración del amor de Dios y como una respuesta de su gracia. Escucha eso. Un estilo de vida que comparte todo lo que tiene como una demostración del amor de Dios y como una respuesta de su gracia. Hay otro autor que escribió un libro llamado La paradoja de la generosidad. Y él describe la generosidad diciendo: la generosidad es la virtud de dar cosas buenas a los demás y de hacerlo libre y abundantemente. Implica no solamente dar en abundancia, sino más bien dar aquellas cosas que son beneficiosas para los demás. Me encanta esa definición. Oye otra vez lo que él dice: es la virtud de dar cosas buenas a los demás. Muchas veces nosotros damos, pero ya lo que nos sirve. Muchas veces nosotros damos y cuando damos parece que no nos hemos dado cuenta de que ya los objetos que estamos compartiendo los estamos dando porque ya no nos sirven para nada a nosotros. Sobran, como dice el hermano. Y él dice, dar cosas buenas que sean beneficiosas para otros. Así que, mi hermano, la generosidad es una actitud que busca desarrollar o aumentar el verdadero bienestar de aquella persona a la que se ayuda. Se le está dando algo que podríamos decir que se lo estamos llevando con un propósito definido. No estamos dando simplemente por dar, estamos dando para cumplir un propósito en aquella persona a la cual le estamos dando. La generosidad nos lleva no solamente a dar, sino a recibir. Cuando usted da, usted recibe de manera proporcional y aún más allá de la proporción con la cual usted a veces está dando. Algunos dicen que se recibe felicidad, que se recibe salud, que se recibe sentido y propósito en la vida, pero yo tomaría todas esas cosas y le englobaría en una palabra: cuando usted da, usted recibe bendición. Cuando usted da, mi hermano, usted recibe bendición. Y eso es lo que vamos a ver a través de la palabra del Señor partiendo de esta mañana. Vamos a ver los principios bíblicos que nos impulsan a una vida de generosidad. Y el primero de ese principio lo encontramos en el versículo 1 de este capítulo 8. Esa es la primera enseñanza que podemos ver acerca de este tema: es que la generosidad es un regalo de Dios para nosotros. Mira lo que dice el texto. Pablo dice: yo quiero hablarle a ustedes de la gracia que Dios le ha dado a los hermanos de Macedonia. Esa palabra gracia significa regalo. Está diciendo que lo que ellos están haciendo es un regalo de Dios en la vida de ellos. Esa palabra gracia se usa en otros textos de las Escrituras para hablar de cómo Dios nos ha dado algo que nosotros no merecemos. Y él está diciendo: la generosidad es un regalo de Dios
para esos hermanos. Es una expresión que está haciendo alusión a algo que está fuera de ellos. Es algo que ellos no podían producir de manera natural. Es algo que se le ha entregado. Que como dice aquí específicamente, se lo entregó Dios. Se lo confió a ellos. La generosidad viene de parte de Dios a nosotros. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque Dios es un Dios generoso. Y su generosidad comienza hacia nosotros los humanos cuando dice en Génesis que después de haber formado un muñeco de barro, sopló en él el aliento de la vida. Ese es el mayor regalo que Dios te ha hecho, y luego de eso se magnifica mucho más cuando un poquito más adelante, en el capítulo 3, verso 15, a través como consecuencia del pecado, Dios nos da la promesa de un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. A quien dice Juan capítulo 3, verso 16, que Dios nos los entregó solamente por su generosidad, por su amor hacia nosotros. Es un regalo de Dios para nosotros y nosotros podemos ejecutar ese regalo, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha creado a su imagen. Dios nos ha hecho como Él, ha puesto en nosotros los atributos que podemos compartir con Él. Y si usted quiere saber cuáles son esos atributos, inscríbase en la clase de teología que comenzó en el día de hoy y va a aprenderlos. Y perdonen el anuncio. Nosotros podemos ejecutar la generosidad porque Dios nos ha creado a su imagen. Él puso eso en nosotros. Él nos hizo ser como Él. Podemos seguir su ejemplo de amar porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice que nosotros, aún siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y eso no es algo inherente de nosotros. Eso es algo que Dios lo puso en nuestra vida. Así que el primer principio que podemos disfrutar de ver en las Escrituras es que la generosidad es un regalo de Dios para nosotros. Pero lo segundo que nos enseña ese texto en los versos del 2 al 6 es que la generosidad es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón y podemos ver esto en cómo se desarrollaba la vida de estos hermanos macedonios. Después que Él nos enseña eso, nos muestra que esto es evidente porque estos hermanos estaban enfrentando dos realidades durísimas en su vida. Dice el versículo 2 que ellos estaban en medio de una gran prueba de aflicción y atravesando una profunda pobreza. Míralo ahí, verso 2. Hay otra versión que dice que estaban en gran prueba de tribulación y en una profunda pobreza. Sin embargo, a pesar de eso, ellos no dejaron que esas condiciones fueran una excusa para endurecer su corazón y negar la obra de Dios y dejar de ser generosos. Al contrario, dice el texto que a pesar de eso, ellos desbordaron en generosidad. Y hay muchas cosas que podemos aprender aquí. Ve conmigo al texto. Versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de su posibilidad dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mis hermanos, la generosidad es una actitud del corazón que sobrepasa las pruebas. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice, estaban en una tribulación y esa palabra tribulación describe una gran angustia que había venido a ellos como una persecución por el evangelio. Si nos vamos a la historia de estos hermanos de Macedonia, de los cuales Pablo estaba hablando, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, Pablo dice y muestra cómo estos hermanos estaban en gran tribulación. A los filipenses, que era una iglesia de la región de Macedonia, en el capítulo 1, verso 29, Pablo le dice a ellos que se les había concedido el sufrir por Cristo.
Luego podemos ver la iglesia de Tesalónica, que también era de la región de Macedonia. Y Pablo le dice en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 6, que ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación. Estos hermanos estaban atravesando esta gran prueba, y esa prueba era un escenario perfecto para ellos decir: nosotros no podemos ser generosos. Para ellos decir: vamos a esperar que pase esta prueba y entonces pensamos en otra gente. Era el escenario perfecto para ellos centrarse en sus propios deseos, olvidarse de todo el mundo. Pero ellos demostraron que la generosidad no tiene que ver con situaciones, tiene que ver con nuestro corazón. Mi hermano, no importa la situación que tú estás atravesando, la generosidad tiene que ser una realidad en tu vida como creyente, porque Dios ha sido generoso contigo. El creyente puede ser generoso en cualquier situación. ¿Sabes por qué? Porque está convencido de lo que dice la palabra. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 8, versículo 20: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En medio de tu aflicción, el Señor está contigo. La tribulación más grande que estás atravesando no ha puesto a Jesús a un lado. Él sigue estando en control de toda situación. Pablo le dice a estos hermanos en el capítulo 4 de esta carta, le dice que las pruebas que están atravesando ahora, le dice a los corintios, van a resultar en un eterno peso de gloria. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 17. No importa lo que estés pasando, cuando tú recuerdas esto que dice la palabra, el corazón encuentra fuerza para seguir adelante. Tú te sientes derribado, pero cuando tú recuerdas que Cristo está contigo, que las tribulaciones van a redundar en bendición para tu vida, el corazón haya fuerza para seguir adelante. Pero no es tu fuerza, es la fuerza del Señor. Haya fuerza y espacio para compartir aún en medio del sufrimiento. Esto es lo que nosotros encontramos aquí. La generosidad es una actitud que no solamente sobrepasa las pruebas, sino que sobrepasa la escasez. En el mismo verso 2 él dice que estos hermanos estaban atravesando una profunda pobreza. Y la palabra griega que describe pobreza ahí, lo que quiere decir es que estaban atravesando un tiempo tan duro que probablemente no tenían ni siquiera nada que comer. Está hablando de una pobreza como aquel que se muere por inanición, que no tiene nada. Y lo que dice la palabra es que de esa pobreza sobreabundó la riqueza de su generosidad. Nosotros pensamos muchas veces de manera contraria a eso. Y cuando estamos atravesando escasez, comenzamos a pensar: yo no puedo dar porque yo soy pobre. Yo no puedo ser generoso porque yo soy pobre. Yo no puedo encargarme de cuidar a nadie, el que está de que lo cuiden soy yo. Comenzamos a interponer excusas ante lo que Dios nos ha llamado. Yo soy el que necesito ayuda. A veces escuchamos gente y nosotros mismos decimos: no tengo yo suficiente dinero para mis necesidades, ¿cómo voy yo a poner a ayudar a otro? O decimos: yo no diezmo porque es que mi presupuesto no da para yo diezmar. Y dejamos no solamente de ser generosos con los demás, sino dejamos de ser generosos hasta con Dios. Yo no diezmo porque, ¿y cómo? A mí no me da para diezmar. Mi hermano, acuérdate, eso es del Señor, eso no es tuyo. Y lo que dice la Biblia es que el que se coge eso, a Dios le roba. No tenemos que ver con presupuesto, tenemos que ver con la fidelidad que Dios nos pide a nosotros. Y llegamos hasta decir: no, yo no soy generoso con Dios porque Dios no es generoso conmigo, Él es el que me tiene en esta situación. Estos hermanos tenían todo para pensar igual que como nosotros pensamos. Pero al contrario de eso, dice la Biblia que de su profunda pobreza sobreabundó la riqueza de su generosidad. Y esa palabra riqueza allí es importante.
Es importante porque esa riqueza no significa dinero, significa valor espiritual y moral de la contribución que tú estás dando. Esa riqueza no implica cantidad, implica calidad. William Hendrickson, hablando de este texto en su comentario a esta segunda carta, dice: cuando Pablo escribe la riqueza de su generosidad, no está pensando en riquezas materiales, porque Pablo está viendo la riqueza en relación con Jesucristo y con la obra de redención que Él ha hecho por nosotros. Mis hermanos, la riqueza de la gracia de Dios, la riqueza de la generosidad no está en la cantidad, sino en la calidad. Tú puedes dar mucho y a la vez no haber dado nada. Ahora, tú puedes dar muy poco y haber dado mucho. Los corintios eran ricos y los macedonios pobres. Los macedonios estaban dando activamente y los corintios estaban siendo motivados a dar, pero al final cada uno, la entrega de cada uno iba a ser juzgada de parte de Dios por la fidelidad de su corazón y no por la cantidad. Es lo que pasa en la parábola de los talentos. Dios le dijo lo mismo al que trajo 5 como al que trajo 2, porque Dios juzgó su fidelidad. Recuérdate de la viuda de Marcos capítulo 14. ¿Qué pasó con esta señora? Marcos capítulo 12. Dice que todos fueron y echaron buenas cantidades de dinero, pero la viuda echó lo único que tenía, 2 blancas, 2 cheles de palmita echó la viuda. Y el Señor dijo: ella ha dado más que todos porque dio todo lo que tenía. La generosidad no se trata de cantidad, se trata de calidad. Así que no mires tu vida y la generosidad a través de la escasez. Porque cuando tú apagas la generosidad pensando en escasez, no vas a conseguir riqueza, vas a conseguir más pobreza, vas a conseguir más amargura. Porque vas a concentrarte en un carácter débil que no confía en la promesa de Dios, que ha dicho que Él es el que va a suplir todas tus necesidades conforme a su riqueza, no conforme a la tuya. La generosidad va más allá de la escasez, porque piensa en la riqueza de Dios y no en la riqueza de los hombres. Así que, mi hermano, algo que dijo el hermano Gary ahorita en la bienvenida, yo quiero repetírtelo en este momento. Nunca pienses que tú eres tan pobre que no tienes nada que dar. Dios te está dando cada día, y no solamente recursos materiales, Dios te está dando muchas cosas en su gracia que tú puedes compartir con otros. Convierte eso en una ley de vida para ti. Nunca eres tan pobre que no tienes nada que dar. Siempre hay espacio para la generosidad en nuestra vida. Hay una historia que a mí me impresiona mucho y es la historia de un limpiabota en un hospital de la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. Este hombre lo que hacía era limpiar zapatos en el lobby del hospital. Pero su corazón lloraba cuando él veía personas que iban al hospital y no podían pagar el tratamiento que les recomendaban. Y este hombre comenzó en su trabajo como limpiabotas, comenzó a que todas las propinas que le daban, él comenzó a ponerla en un fondo de ayuda para el tratamiento de aquellos que no podían pagar. 30 años de su vida limpiando zapatos en ese hospital. Y cuando murió, había donado más de $250,000 a personas que no podían cubrir sus tratamientos. Y lo que era un limpiabotas. Nos regocijamos y pensamos: wow, si yo tuviera como Bill Gates para donar muchos millones. Pero la riqueza de la generosidad no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con calidad. Así que no te dejes engañar, mi hermano. No mires la generosidad a través de la escasez. No la mires a través de lo que tú no tienes, míralo a través de lo que sí tienes, porque Dios está obrando cada día en tu vida.
Dios te está dando muchas cosas diariamente que tú puedes compartir con otros. Y no son solamente posesiones materiales. Además, mi hermano, mira a Dios más grande que tu escasez. Mira a Dios más grande que tu escasez. Porque si tú miras a tu escasez como más grande que Dios, entonces no solamente vas a pagar tu generosidad, vas a pagar tu confianza en Dios, vas a pagar tu dependencia en Dios. Y como creyente vas a desarrollar un carácter débil que no mira lo que Dios está haciendo diariamente contigo y a través de ti. Pero no solamente se queda ahí el texto. En los versículos 3 y 4 hay algo importante también. Es que la generosidad es una actitud voluntaria. Vuelve al texto ahí, mira lo que dice. Versículo 3. Yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. La generosidad es una actitud voluntaria. Eso es lo que dice Pablo aquí. Ellos dieron de su propia voluntad, conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Y esa palabra de su propia voluntad significa que dieron con agrado, que dieron de manera espontánea, lo dieron por una decisión propia, una decisión de amor. Nadie debe exigirle a nadie la generosidad. Cuando la generosidad se exige, pierde su esencia. La generosidad nace de un corazón agradecido con lo que Dios ha hecho. Un corazón que quiere mostrar el amor de Dios. Un corazón que sabe que Dios te ha amado y te está dando más de lo que tú mereces. Y que te va a usar para hacer de bendición a otras personas. Y no solamente lo va a hacer de manera voluntaria, sino que al hacerlo va a considerar como un privilegio lo que está haciendo. Mira qué es lo que él dice, versículo 4. Ellos suplicaban con muchos ruegos el privilegio. ¿Cuál privilegio? El privilegio de dar. Contrario a lo que el mundo enseña, dar es un privilegio. Ellos dicen, déjanos ayudar. Yo me imagino a Pablo diciéndole a estos hermanos, mis hermanos, tense tranquilos, que los hermanos allá pueden resolver. ¿Y qué era lo que había pasado? Que en este tiempo había una hambruna en medio de esa comunidad y los macedonios dijeron, nosotros vamos a ayudar. Y yo pienso en Pablo, con su corazón pastoral probablemente diciéndole, hermano, pero oremos que estos hermanos van a estar bien. Y los hermanos diciéndole a Pablo, oremos no, vamos a mandarle un par de sacos de arroz. Déjanos dar, Pablo, es lo que están diciendo. Déjanos aportar para ellos. Y este verso tiene 4 cosas importantes. Este verso 4. Primero, la generosidad es un privilegio, dar es un privilegio, mis hermanos. Mira cómo ellos, Pablo dice, que nos pedían diciendo, déjanos participar en el privilegio, danos el privilegio de dar para estos hermanos. Es un privilegio porque podemos participar de la obra de Dios. Podemos participar de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Podemos servirnos unos a otros. Es un gran privilegio, hermano, porque cuando tú das, tú no estás cuidando a un cualquiera. Tú no estás cuidando al que apareció. Cuando tú te ocupas de algún hermano y das, mira lo que dice, déjanos el privilegio de participar ¿en qué? En el sostenimiento de los santos. Cuando tu corazón se desborda en cuidar a uno de tus hermanos, te está cuidando un hijo de Dios. Y es un privilegio. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo no se lo daba a cuidar a todo el mundo. Yo no se lo daba a cuidar a todo el mundo. Yo quería que quien lo cuidara fuera una persona confiable, fuera una persona que iba a tener el cuidado adecuado, una persona que los amara,
una persona que sintiera que era un privilegio servir al Señor cuidando esas joyas que yo iba a poner en sus manos. Pero ninguno de mis hijos se compara, humanamente hablando, con lo que significa cuidar a un hijo de Dios. Hermano, cuando tú das para cubrir la necesidad de un hermano, yo quiero que tú sepas que tú estás cuidando a un hijo de Dios. Y si nosotros los hombres somos tan ñoños con nuestros hijos, imagínate Dios. Imagínate Dios. Y le dicen, eso es un gran privilegio. Déjanos dar, Pablo. Déjanos ayudar a nuestros hermanos. Déjanos cuidar esos santos. Déjanos cuidar a los hijos de Dios. Mi hermano, cuando tú eres generoso, te estás cuidando a los hijos de Dios. Y eso es importante. Mira el dar cada día de tu vida como un privilegio. Porque cuando tú lo miras como un privilegio y tú sabes que es un privilegio, tú lo vas a hacer de manera voluntaria. Y tú vas a estar atento a la necesidad de tus hermanos. Tú vas a estar atento a las necesidades que hay en medio de tu iglesia. Tú vas a estar atento a los demás, porque guiado por Dios siempre vas a tener la actitud y el privilegio de compartir. No mires el dar como una carga. Cuando tú exiges que te den, o cuando alguien te está exigiendo que te den, es una carga para ti. Pero cuando el dar es un privilegio, es un gozo que te llena de bendición delante de Dios. Cultiva una vida de generosidad. Tener una actitud voluntaria para dar te va a llevar a salirte de la burbuja de tu comodidad y te va a llevar a darte así como Cristo se ha dado por nosotros. Cristo se dio por tu bienestar, y cuando de manera voluntaria tú cultivas la generosidad, tú vas a estar dispuesto a darte por el bienestar de los demás. Dar de manera voluntaria te va a librar, sobre todo, mis hermanos, del pecado de la ambición, del pecado de la mezquindad. Te va a librar del pecado de la acumulación, de estar guardando cosas que tú no necesitas o no usas, pero que pueden ser de gran bendición para otro. Cuando nosotros damos lo que tenemos, el Señor se va a gozar en medio nuestro. Y el Señor va a seguir supliendo tus necesidades. Confía en Dios, mi hermano. La generosidad se trata de confiar en Dios. Es por eso que en el versículo 5 él enseña que esta es una actitud también que muestra nuestra relación con Dios. Mira lo que él dice. Estos hermanos se dieron primeramente al Señor. Y ahí está la raíz de la generosidad. Tú no puedes ser generoso si tú no te entregas al Señor. Así que yo quiero que tú pienses en este momento en qué nivel está la generosidad de tu corazón, y te vas a dar cuenta en qué nivel está tu relación con Dios. Dice el texto que ellos se dieron primeramente a Dios y luego a los otros. La raíz de la generosidad no es tu cartera. La raíz de la generosidad no es tu cuenta de banco. La raíz de tu generosidad no es que todos tus problemas estén resueltos. La raíz de tu generosidad debe ser y será siempre que tu corazón esté rendido a Cristo como tu Señor y tu Salvador. La raíz de tu generosidad es, mi hermano, que tú estés sometido a la voluntad de Dios. Que ellos se hayan dado a Dios primeramente implica que ellos lo habían reconocido como el soberano sobre su vida y sobre sus bienes. Ellos habían reconocido que Dios es el dueño de todo, como dice el Salmo 24. Estaban totalmente rendidos a Cristo, y como estaban rendidos a Cristo, sabían que Él tenía el control de todo, y aún en medio de su pobreza y su aflicción, ellos podían dar porque sabían que el control lo tiene Dios y no ellos. Nosotros no somos generosos porque ponemos el control de nuestra vida en la cuenta del banco.
Y cuando usted ve que la cuenta va bajando, usted comienza a temblar y se llena de ansiedad y se llena de temor. Y no da, y se convierte en un tacaño. Y se pone un letrero como la guagua pública que dice: mi propio esfuerzo. O si me tiene envidia, trabaja como yo. Pero tú tienes que entender que hay gente que trabaja más que tú. Y Dios no ha sido tan generoso con ellos como lo ha sido contigo. Entonces no puede depender de lo que tú tienes. La generosidad depende de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Y lo que Dios está haciendo en tu corazón comienza con tú someterte a la cruz del Calvario. Comienza con entender que el Señor te ha librado del pecado y te ha perdonado y te ha dado lo que tú no mereces. El Señor te ha dado lo que tú no mereces. Y te ha dado una buena comida cada día, no porque tú eres mejor que el otro, te lo ha dado por su gracia. Y cuando tú entiendes eso, entonces no hay impedimento que venga a tu vida para tú poder compartir lo que Dios te está dando, mi hermano. Mira tu generosidad y vas a ver en qué nivel está Dios en tu corazón. Mira tu generosidad y te vas a dar cuenta si verdaderamente tú estás rendido a los pies de Cristo. Mira tu generosidad y te vas a dar cuenta si verdaderamente tú entiendes que el perdón de tus pecados es algo que tú no merecías y Dios te lo ha dado de gratis. Según tú seas generoso, vas a mostrar tu relación con Dios. Cuento una historia que un misionero que estaba en una tribu indígena comenzó a predicarle el evangelio al cacique de esa tribu. Y el cacique, agradecido y entendiendo que el Dios del misionero era como los dioses a los que él adoraba, mandó a buscar alhajas, pieles, caballos, para decirle a este misionero: ofrécele eso a tu Dios. Y el misionero le dijo: mi Dios no quiere ni tus caballos, ni tus alhajas, ni tus pieles. Mi Dios te quiere a ti. Y el cacique, asombrado, le dijo: tu Dios es un Dios muy sabio, porque Él sabe que si yo me entrego a Él, no solamente va a tenerme a mí, sino también que va a tener las pieles, los caballos, las joyas y todo lo que yo tengo. Hermano, todo lo que tú tienes es de Dios, no es tuyo. Dios te ha llamado para que tú seas un mayordomo de su gracia. Dios te ha llamado para que tú muestres su amor a través de la generosidad. El secreto de la generosidad es Cristo. Nosotros nos damos primero a Cristo y luego, sin reserva, vamos a poder darnos a los demás. Así que mira tu generosidad y vas a ver tu relación con el Señor. Si te has entregado a Cristo, no hay razón para no entregar los recursos, los talentos que Dios te ha dado. Si te has entregado a Cristo de verdad, sin ningún tipo de reserva, vas a poder dar de lo que el Señor te ha dado. Lo vas a dar en tus fuerzas y aún más allá de tus fuerzas. Para cultivar la generosidad, nosotros tenemos que hacer que Cristo sea el centro de nuestra vida. Tú no puedes ser generoso por ti mismo. No nos sale, mis hermanos. Y cuando damos, queremos ser reconocidos por lo que damos. Por eso nosotros vemos que nos pasa una ambulancia por la calle, probablemente una donación, pero lleva la foto del donante, diciendo: esta ambulancia ha sido donada por fulano de tal. Eso no es generosidad. Eso busca de reconocimiento. Tú quieres ser una persona generosa, pon a Cristo en el primer lugar de tu vida. En Cristo, por poco que tú tengas, tienes que saber que Dios te ha dado más de lo que tú mismo puedes tener. Cultiva la generosidad. Sé generoso. La generosidad es un regalo de Dios.
Es una actitud que debe brotar de un corazón agradecido, que ama a Dios. Es una actitud que obra de manera sacrificial, que te va a sacar de tu comodidad para darte a los demás, así como Cristo se ha dado por nosotros. Probablemente te va a llevar a renunciar a placeres personales, porque vas a poder ver necesidad que antes no podías ver. Probablemente vas a decidir que ciertos aspectos de tu vida diaria deben cambiar para poder compartir más con otros, para poder impulsar a los que te rodean. Pero déjame decirte, hermano, el Señor está en perfecto control de eso. Y de la generación, de la generosidad, lo único que nosotros tenemos como premio es la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Y quién de nosotros no quiere la bendición del Señor? ¿Quién de nosotros no quiere que el Señor nos diga, buen siervo y fiel? Tú fuiste fiel en lo poco, pero yo te voy a dar lo mucho. Nosotros debemos practicar la generosidad de manera particular y como iglesia. Y probablemente nos va a costar dejar planes a un lado, nos va a costar posponer distintas cosas que nosotros quisiéramos tener, pero la generosidad es mejor. Pero dar y hacer lo que el Señor ha hecho por nosotros siempre será mejor. Y una última cosa, mi hermano, cultiva la generosidad. Y al cultivarla, no serás un tacaño. La tacañería no va con Dios. Dios no está siendo tacaño contigo. Dios está supliendo tu necesidad diariamente. Dios no quiere que sus hijos seamos tacaños, porque Él no es un padre tacaño. Pongamos nuestra vida a los pies del Señor y analízate. Mira a tu alrededor. ¿Estás siendo generoso tú en este momento de tu vida? ¿Cómo te estás administrando tu generosidad? ¿Cómo te estás administrando los bienes que Dios ha puesto en tus manos? Mira a tu alrededor. Y si tú no estás siendo generoso, pídele perdón al Señor. Pídele al Señor que te perdone y que ponga en ti una actitud de gozo, que ponga en ti una actitud de gratitud, que ponga en ti una actitud que vaya más allá de las pruebas, que vaya más allá de la escasez, una actitud voluntaria que quiera dar el amor de Cristo como Él te lo ha dado a ti. Que el Señor nos guíe, mis hermanos, cada día de nuestra vida a dar. Recuerda eso, graba eso en tu corazón. Tú no eres tan pobre que no tienes nada que puedas compartir. Siempre hay alguien que está detrás de ti y aún que está delante, pero siempre hay algo que en el amor de Cristo tú puedes compartir con los demás.